Bueno, buenos días. Entonces voy a proceder a revisar los que están en este momento. ¿Entendieron bien la metodología del árbol de ayer? ¿Sí? Los ratones pasaron y se comieron la lengua. Bueno, Brian. Juan Nicolás. Julián Alejandro. Daniel Felipe. Presente, profe. Buen día. Buenos días. Sofía. Sofía. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Sebastián. Buenos días, profe. Buen día. Claudia Patricia. Claudita Borda. Martín Santiago. Paulita Cubides. Buenos días, profe. Buen día, Mochín. Vale, Devia. Presente, profe. Buenos días. Miguel Ángel. Vale, Martínez Arita. Presente, profe. Gracias. Un segundo, aquí admitimos a estas personas. Juan Sebastián Meléndez. Presente. Buen día. Juan Camilo. Buenos días, profe. Presente. Buen día, ¿cómo estás? Mafeo Tálora. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Arnold Steven. Está. Mónica Paola Moni, por ahí ya te vi. Presente, profe. Juan Camilo. Presente, profe. Buen día. Jimena Quintero. Liliana Rodríguez. Ya la había visto. Profe, ya va manejando. Bueno, sí, señora. Entonces, cuidado con esa moto. Saraya. Buenos días, profe. Buen día. Loreli. Buenos días, presente. Buen día. Jennifer. Buenos días, profe. Presente. Hola, buen día. Saray. Buenos días, profe. Buenos días. Daniela. Buenos días. Buen día. Tati Zárate. Buenos días, profe. Buen día. Voy a volver a preguntar acá. Brian. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Juan Nicolás. Julián Alejandro. Claudita Borda. Martín Santiago. Está entrando. Martín, ¿entraste? Buenos días, profe. Buen día. ¿Cómo está ese internet por allá? Regular. Me imagino. Miguel Ángel. Yo, profe, presente. Arnold. Jimena. Bueno, muy bien. Entonces vamos, ¿quién se acreditó con noticias, Sarita? No, yo escribo. ¿Nadie escribió?
No, señora. Ay, tengo. ¿quién Profe, tiene? pues como tú dijiste que tú y los ibas a escoger, porque siempre pues postulaban los mismos. Sí, siempre están como los mismos. Sí, lo dije. Yo, profe, A ver, eso. Me alegra mucho, Martín. Martín. ¿Te digo Santiago o Martín? O Martín Santiago. cualquiera, profe. Ok. ¿Qué tema viste que es noticia hoy? El de subsidio del 25% del sueldo para generar empleo juvenil. Mm. Bueno, Bueno, cuenta entonces cómo es esa historia. Cuéntala bien. Duque informó que a partir del próximo 1 de julio entrará en vigencia un programa de empleo juvenil a través del cual se subsidiará el 25% del salario mínimo legal mensual a la población mayor de 18 años y menor de 28 años, lo que cubrirá costos de seguridad social. Esto busca incentivar la contratación formal de jóvenes entre 18 y 28 años de edad por parte de empresas constituidas como personas naturales o jurídicas que deben estar inscritas en el sistema planilla integral de liquidación de Fila. aportes. Ajá. Correcto. Bueno, eso está bien. Eso está muy bien. Muchas gracias. Entonces, ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿El qué? Pues el subsidio para los jóvenes. Ajá. ¿El quién? Duque, ¿no? El presidente Duque. El presidente Duque, ¿correcto? Eh, ¿Cómo? el cómo, Ujú. eh, pues a través de el subsidio, ¿no? Del 25%. Correcto. Ajá. ¿El cuándo? El 1 de junio. Y falta algo. ¿Y en dónde? Pues en Sí, Colombia. en Colombia. Muy bien con el ejercicio. Entonces, bueno, vamos, Brian, con la noticia. Brian. Todos empezamos a desaparecer con el tema de la noticia. ¿Qué tan bandidos, no? Muy bien. Ahí vemos cuán valientes somos. Entonces, Daniela Villamizar. No, profe, yo la verdad no la tengo preparada porque pues yo ayer viajé. Lo siento. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, veamos aquí a Juan Camilo Quevedo. Profe, yo tengo una internacional. Ah, Adelante. bueno, yo tengo una que su enunciado es: el iceberg más grande del mundo se desprende de la Antártida. Dice que una masa de hielo de 4.320 kilómetros cuadrados, un poco más grande que la isla de Mallorca, según las imágenes del satélite tomadas por la misión Copérnico. El iceberg fue denominado como A76, tiene la longitud de 170 kilómetros y una anchura de 25, con una superficie total de 4.320 kilómetros, frente a los 3.640 de Mallorca. Esto fue lo que señaló la Agencia Espacial Europea para dar idea de la magnitud del pedazo de hielo. Ujú. Pues el que sería que el iceberg más grande del mundo se desprende de la Antártida. Correcto. El, el ¿Quién? quién, pues yo diría que fue las imágenes, los satélites que tomaron la foto. O sea, Ok. ¿dónde? Pues en la Antártida. El cómo,
acá no especifican la razón, pero pues la razón más probable sería el calentamiento global, ¿no? Ujú. ¿Y cuál falta, profe? ¿Cuándo? El cuándo. El cuándo eh, tampoco lo especifican. No, tampoco lo especificaron. La noticia fue tomada hoy a la 1 de la mañana, entonces supongo que fue entre el lapso de ayer y antier, bueno, y ya. ¿Quién es la fuente? El tiempo. El tiempo. Ah, ok, muy bien. Una fuente muy creíble. Perfecto. Entonces, vale, Devia. Vale. Yo sí lo tengo, profe. Ok. Sobre el Giro de Italia. Bueno, cuenta qué ha pasado con el Giro. Bueno, ya te cuento. Es que como estoy en el celular, lo tengo en el computador y se me acaba de apagar. ¿Qué ha pasado con tu asistencia? Profe, es que se me dañó pues el dispositivo con el cual yo entraba a las clases Ujú. y la SIM card también se me quemó, bueno, fue una locura este fin de semana. Entonces no había podido entrar. Porque tienes muchas fallas. Muchas es... Dos, profe. No, no tienes dos. Cuando he llamado a lista, ya ajustas 4 fallas. ¿En serio, profe? ¿En serio? Ok. Pensé que solo tenía dos, la del martes y la del miércoles. No, pues es que como cuando uno toma lista, si están, están, y si no están, imagínate. Bueno, mientras te vas organizando, Juan Sebastián, No, ya, profe. ¿ya? ¿Ya estás con el Giro de Italia? Sí, sí, señora. Bueno, bien. Adelante. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 4 cuando Soler se vio afectado por una caída. Tras el percance del ciclista catalán, empezó a sentir un dolor en las costillas y en el hombro tras golpearse en el costo izquierdo en el accidente. Después de varios kilómetros rodando el solitario para intentar reintegrarse al pelotón detrás del choque del coche de Movistar, Albert Torres bajó para intentar integrarlo a Soler, que había solicitado la asistencia del coche médico para que le tratase de los dolores. Sin embargo, al alto ritmo en el grupo, en busca de la fuga, quiso que Soler se diese en su empeño de perseguir. Decide abandonar el Giro de Italia, donde marchaba 11º en la clasificación general en el minuto 3 con 19 segundos de Edgar Bernal, antes de llegar a la alta montaña. Ya, pues. ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde? En el Giro de Italia. ¿Quién? Soler. ¿Qué más sigue? Pues, ¿cuáles son los 5 ¿Qué, W? quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Cuándo? Hoy, el 20 de mayo del 2021. Ujú. ¿Cuándo? Ah, no, ya dije. ¿Cómo? Tras el golpe, pues dejó la carrera. Ok. Ya tenían- Bueno, pensé que me ibas a hablar de Egan en el Giro de Italia, que está bastante interesante su desempeño, pero bueno, muy bien, válido el tema. Ah, sí, profe. Mi papá me lo ha hecho ver todos estos días. Por eso Ah, hablé de... ok, muy bien. Bueno, eso es importante. Entonces, Miguel Ángel, Profe, yo iba a decir el de, ya lo dijeron que yo iba a decir, era el del rascacielos de China. no hemos oído hablar del rascacielos de China.
Hemos oído de un iceberg en la Antártida, Perdón. del Giro. Bueno, un rascacielos de China fue evacuado el martes por la tarde en medio del pánico. El edificio de casi 300 metros de altura osciló por una razón de momento desconocida. ¿Cuándo? Pues fue el 19 de mayo del 2021. ¿Cuáles son más? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues dice que la razón es desconocida, profe. No, pero bien, estructura bien la información, porque entre otras cosas no has profundizado en el tema de la noticia como para enterarnos. Sabemos que hubo una emergencia, no sé en qué ciudad de China, cuál fue la razón de la emergencia. Fue en Hong Kong, en Metrópolis. Ok, léela completa, pues ya que la tienes leída, léela completa. A ver. A ver, la plaza que se terminó de construir el 2000 es uno de los edificios más emblemáticos de China, que fue pues el que evacuaron. Ujú. Y no, profe, no. ¿De dónde la estaba sacando? ¿Cuál es tu fuente? En Noticias Caracol. ¿Y desde dónde la estás sacando? ¿Desde el celular? Sí, señora. Y solo te aparece el titular porque no estás suscrito. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, hay que buscar noticias, queridos jóvenes, porque en eso habíamos quedado desde el primer día. Bueno, hoy teníamos, Paulita levantó la mano y Mori también. Lo que pasa con Sí. el rascacielos es que no tiene causa aparente de por qué se estaba moviendo. Tuvieron que evacuar a todas las personas que estaban en el edificio y sus alrededores, porque digamos el edificio es sumamente alto, entonces era el peligro de que de pronto pasara o se colapsara el edificio. Ujú. Eso fue lo que, pues digamos que están en investigaciones de por qué se estaba moviendo el edificio. Eso fue lo que escuché. Ah, ok. Paulita tenía la mano levantada. Gracias, Moni. Sí, profe, para contar otra noticia, pero creo que ya vas a pasar al tema del libro, entonces no hay problema. Ok. Juan Camilo. Profe, a mí también me gustaría contar pues un tema, el tema de la noticia. No sé si me Adelante. permites. Sí, señor, adelante. Bueno, el titular lo he tomado de Radio Continental de Argentina y es un tema pues de pronto que ya Juana ya lo tomó, que es la parte del deporte. Ujú. River logró un triunfo histórico ante Santa Fe con Enzo Pérez en el arco. El millonario se sobrepuso sobre todas las circunstancias de película, los contagios, la falta de recambio y el arquero jugador quedó como líder de grupo. A todos los futboleros en su más tierna infancia se han narrado Te perdimos. historias vinculadas al juego, que en los rivales. Difícilmente alguno de estos potencial con la fantasía más médica les han hallado ocurrido un cuento con tantos condimentos como el partido que se jugó en el Monumental el miércoles en la noche. Desde el momento en que se conoció la noticia de que River jugaría con solo 11 jugadores, incluso con Enzo Pérez lesionado como arquero, se dio la sensación de una victoria que sería épica, pero de ningún modo imposible. Eso es lo que ha generado el millonario en los últimos años.
resumo aquí para adelante, esta es la partita que más me encantó. River, en cambios, con 20 personas contagiadas por COVID, le ganó 2-1 a Independiente Santa Fe de Colombia, con goles de Angileri y Julián Álvarez. Y por la parte del colombiano es contó Kelvin Osorio. El quién, básicamente, es la hazaña histórica que hizo River al jugar con 11 jugadores sin cambios y sin un arquero titular. El que son los jugadores de River Plate que realizaron la hazaña ante Independiente Santa Fe. El cómo son con los 2 goles que realizó los jugadores Angileri y Álvarez, y por la parte de Santa Fe el señor Osorio. Cuando el día de ayer, 19 de mayo, y donde en el estadio Antonio Vespucio Liberty de Buenos Aires. Ok, muy bien. Gracias, Juan Camilo. Clásico River. Bueno, muy bien. ¿Quién tenía la manito levantada también? ¿Que la bajó? No recuerdo. Bueno, ¿alguien más con algún tema de noticia? Bueno, entonces a partir de este momento vamos a tratar el tema del perfume, pero la metodología, digamos, va a ser diferente. Ustedes se van a organizar. Le voy a pedir a Moni y a Paulita que organicen la presentación. Por favor, levantan la mano, señora Paula. Profe, organizamos la presentación, ¿cómo? Es que no me has Explícate. dejado contar. O sea, Ok. estoy contando y levantas la mano, entonces déjame contar la historia. Bueno, nosotros tenemos dentro de este análisis literario del perfume, obviamente una temática general que viene a ser una especie de sinopsis. Sin embargo, el libro tiene aproximadamente 4 partes, ¿sí? Tiene un argumento, que es otro punto importante que hay que revisar, y tiene unos personajes que son, digamos, como fundamentales. El primero, pues, es el personaje central, que es Jean-Baptiste de Grenoble, Madame Gaillard, Grimald, Giuseppe Baldini, el marqués de la Talaide y Espinace, Laure Richis, Antoine Richis, Madame Arnolfi, Dominique Droit, y tenemos obviamente un mensaje del autor que es como la parte, digamos, como más contundente. Entonces, ustedes se van a poner de acuerdo acá, es decir, van a abrir sus micrófonos, es como si estuvieran en clase organizando una presentación. Entonces, Moni y Paulita lideran la situación, le piden a sus compañeros que vayan diciendo sobre, o sea, con qué parte van a colaborar, y luego ustedes van a hacer la coordinación, se encargan entre las dos, cada una define cuál va a ser su papel dentro de la coordinación de grupo, y le van dando paso a sus compañeros. Es decir, yo a partir de ahora soy apenas un espectador. Entonces, obviamente, tienen que recoger el apoyo de sus compañeros, que ellos hayan tenido la responsabilidad de hablar. Creo que, por ejemplo, Sarai abrió su pantalla, entonces debió haber estudiado el tema. Fernanda abrió su pantalla, Tati abrió la pantalla, o sea que están dispuestos a participar. Entonces, entre ustedes dos, organizan la situación. Bueno. Entonces, a partir de ahora, listo, el curso es de ustedes. Ok, profe. Nos tomaste por sorpresa, profe. No, pues es que de eso se trata. De eso se trata. Pues no sé, digamos que los temas serían como, pues inicialmente la vida de, la biografía del autor. Del autor. Del autor. Yo pienso que seguiría el resumen.
o los personajes. En algo muy por encima de la historia, porque pues en sí el libro es bastante cortito. Y luego sí seguirían los personajes. Los personajes. Listo. Personajes. De tercera sería... Pues yo creo que ahí ya pues que cada uno vaya hablando de cada personaje, porque no sé cuántos tienes tú. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 10. Ok. Más o menos. Tenemos que un promedio entre 8 a 10 personajes. También sería de pronto como... Pues digamos que ya sería como el análisis del libro de pronto. Sí. Sí, el enfoque Ahí yo crítico. seguiría como tal un análisis del libro. Los puntos de vista, ¿no? Ahí serían como los puntos de vista ya. Y o los temas, no sé cómo te salen a ti. Pues digamos, es lo que decía, pues, que está dividido en cuatro partes la obra. Pero pues A no mí sé también me si sale lo igual. tengan, que los tengan en 4. Perdón, les meto la cucharada. Sería importante que involucraran la opinión de sus compañeros a ver cómo les parece hasta ahora y qué faltaría para que de alguna forma se vayan integrando y se vayan animando a participar. De pronto podría ser una estrategia. ¿Qué opinan, chicos, digamos, de los temas que hemos colocado? Si de pronto entre las investigaciones que tienen hayan algo más o... ¿Alguno quiere opinar algo? No sé, dar una argumentación como tal del libro. Sería que como la... digamos, como las características del libro, Saray. Sí, algo así, o sea, como explicar lo que más nos gusta, sí, las características. Sería entonces de pronto después de la biografía del autor, ¿o qué opinas, Paola? O después del resumen. Pues digamos, no sé qué. Pues digamos que digamos la biografía, el resumen, pero de pronto sería, dime, Sofía. Faltaba el género, ¿no? El género literario de la obra. Pero entonces sería Como antes los del temas que trata la obra. Entonces sería como antes del resumen, ¿cierto, Paola? La clasificación, ¿sí? Sí, sería entonces Sí, como después después de la biografía. Sí. Pues chicos, no sé, digamos que los temas estarían así, no sé qué opinan y si de pronto tienen alguno adicional. Sería la biografía del autor, digamos la clasificación de la novela y los datos, digamos, como tal de la novela. Ya el resumen, los personajes y al final el análisis del libro. Puede ser también como los puntos de vista, porque yo y mi mamá nos leímos el mismo libro y ella tenía un punto de vista diferente al mío y pues ahí también se pueden sacar como conclusiones, todo eso. Entonces sería al final. Yo creo que eso Sí, ya al sería final. finalizando. Sí, claro, al final. Chicas, ¿no es mejor primero los personajes y después el resumen? Pues como para tener claro más o menos antes del resumen quiénes son los personajes. Sí, me parece que queda mejor. Entonces, entonces sería la biografía, la clasificación, personajes y luego el resumen del libro. Bueno, ¿y quién quiere hablar de primero? Yo quiero decir lo del autor. Pues sí, están de acuerdo. Ok, entonces vamos con Sofía.
aquí veo que hay varios chicos que también quieren compartir. Entonces, si quieres, mira, pues veo acá 5 personas que quieren participar con lo del autor. Entonces, está Sofía, Fernanda, Julián Ávila, Sebastián, Saray y Martín. Entonces, de pronto, para complementarnos entre todos, pues la información del autor. Sofía, dale. Moni, a mí me gustaría decir lo de las características como tal de lo que dice el libro. Empecemos primero con lo que dicen del autor y luego van alzando la mano para decir el siguiente tema, porque si no nos volvemos aquí un enredo. Digamos que ya voy teniendo en cuenta más o menos quién tiene cada tema. De pronto de los otros chicos, si algo me escriben ahí por el chat, de pronto más o menos en cuál quieren participar, y así yo de pronto voy teniendo así de pronto más fácil de no. Entonces, Bueno, con Sofi. el autor del libro es Patrick Suskind. Es un escritor alemán, nació en Ambach, Alemania. Él se trasladó a París, donde escribió varios relatos que eran como guiones, pero ninguno de estos fueron llevados al cine. Por lo tanto, se dedicó a la literatura. Su primera obra importante, más conocida en Alemania, es titulada como El Contrato, en 1984. Y el éxito internacional, pues es El Perfume, que fue escrito en 1985. La mayoría de los libros de él tratan o sea, tienen como el mismo trama, que gira como en torno al aislamiento del individuo en la sociedad. Él es alguien que está como muy aislado del mundo, por decirlo así. No le gusta ni conceder entrevistas, ni aparecer en público. Incluso, pues no fue al estreno de la película que hicieron del Perfume. Y pues también ha rechazado varios premios. Sofi, te interrumpo para que otro compañero nos ayude. Fernanda. Bueno, aparte de ser escritor, también es un guionista. En cuanto a su familia, entonces su padre era un escritor francés, su madre una vendedora de cerámica y su hermano mayor un periodista. Estudió historia medieval y moderna en las universidades de Múnich y Aix-en-Provence. Aunque nunca llegó a graduarse, tras su época universitaria, Suskind, pues como tal estableció en París, donde se dedicó a la escritura de novela y guión sin demasiado éxito editorial. Suskind, bueno, consiguió un gran éxito con la obra de la novela El Perfume, como lo ha hecho Sofía en 1985. Esta obra fue traducida a más de 46 idiomas y que le supuso convertirse en un auténtico superventas en prácticamente todo el mundo. En 2006, el director Tom Tykwer llevó la novela a cine a una película al mismo nombre. El éxito de su novela y la fama internacional, Suskind se ha mantenido al margen de la vida pública y apenas realizó apariciones o concede entrevistas desde El Perfume y también de la obra Sobre el amor y la muerte, que fue como tal su último ensayo publicado en castellano. Gracias. Julián. Bueno, pues como por complementar un poco lo que dicen mis compañeras, pues una de las obras más representativas, digo, la primera obra que él escribió fue un monólogo teatral titulado El Contrabando, estrenado en Múnich en 1981. Pues su éxito como escritor llegó con la novela, como dijeron, El Perfume, que fue convertida en un bestseller en aproximadamente 15 millones de ejemplares vendidos y convirtió en un éxito cinematográfico en el año 2006. Otras obras de él fueron La Paloma en 1988, La Historia del Señor Sommer en 1991 y Un Combate y otros relatos en 1996. Y como habían dicho, él no era muy sociable, por decirlo así, no daba entrevistas ni salía mucho y por esta razón no se conoce mucho de la vida de él, pero él no le gustaba tanto como los reconocimientos, que rechazó varios reconocimientos que se le habían hecho y premios como el de la literatura Gutenberg, Tucán y FAS. ¿Ya? Gracias, Julián. Juana.
Juana, Ya dijeron casi lo que iba a decir, entonces no sé. de pronto alguien más que tenga algo adicional de la biografía de Patrick. Yo, pues no es como muy relevante, pero dice que aparece en un fragmento muy pequeño en la novela Mona con Flames, en el capítulo, en el 9º episodio, perdón. A pesar de que no le gustaba como mucho aparecer ante todas las personas y eso. Wendy, ¿tienes el personaje? Sí, a mí me parece que pues como dato curioso que él tiene se ganó 2 premios. Uno es el Premio Mundial de Fantasía a la Mejor Novela, que fue en 1987, pues por El Perfume. Y recibe el Herman Script Award en 1996 por su obra Rossini. Liliana, ¿tienes información de Patrick? ¿No? Digamos, yo encontré también que a él no le gusta que le tomen fotos. Es muy reacio que le tomen fotos. Tiene 2 fotos nomás que tiene autorizadas para ser publicadas. En una ocasión, uno de los fotógrafos cercanos a él le tomó una foto sin autorización y la publicó, y él lo demandó, a pesar de que era uno de sus amigos, pues por haberlo hecho sin su autorización. Solamente tiene 2 fotos autorizadas. Una que fue de 1985 y una de 1992. No le gusta que le tomen fotos ni que hagan publicaciones acerca de él. Se supone que él, digamos, es un autor que escribió sus libros y prácticamente desapareció. Digamos, se sabe dónde vive, pero digamos, no el sitio puntual, no le gusta. Le dieron un premio y fue a recibirlo, pero digamos que, ¿cómo se diría? Cumplió su cometido al recibir el premio y que nadie lo reconociera, ya que no le gusta ser parte como de un mundo social. ¿Tienes algo más? Bueno, yo encontré también que su inspiración pues en el personaje de este libro se basó en un perfumista francés que se llamaba Paul Bromley, que es el que lleva el apellido y de ahí sale el apellido que le da al personaje de Jean. Y este perfumista era quien inauguró una hermosa casa de perfumes en 1879 y se basó en la parte del asesino en un asesino serial de España que se llamaba Manuel Blanco, eh, que vivió de 1809 a 1863, quien asesinaba a mujeres y a sus hijos para extraerle la grasa corporal y con esto crear jabón. Entonces, pues más o menos como de ahí fue que se inspiró y fue sacando la idea para escribir el libro. Chicos, ¿alguno de pronto? Juan Camilo. Como para cerrar el tema del autor, Patrick vive recluido en Múnich, en el lago de Starnberg, y entre una pequeña población de Montelieu, en Francia. ¿Alguien más de pronto que tenga algún dato curioso o algo más sobre Patrick? Yo creo que ya podemos pasar entonces al de las características. Las características de la novela. Sara me había dicho que quería iniciar con el tema. Ay, Sara, ya te vi. Sara, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí.
Lo que pasa es que casi no tiene como sonido el computador, entonces escucho las voces muy bajitas. Ahí mejor me escuchas, Saray. Bueno, dale, me pongo el computador en la cara. Saray, ya vamos a iniciar con las características de la novela. Me has indicado que querías iniciar con el tema. Sí, dale. Dale. Saray, tienes la palabra, puedes iniciar con el tema de las características de la novela. Bueno, Patrick crea su propio mundo narrativo. Él se alimentaba del afímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades de Endor, apenas concebida para el nombre moderno. Otra característica es que en las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata. Las cocinas y col podrían de grasa horrorosa. Él llegó así a crear su mundo como tal de fantasía. Primero creó una imagen de cómo podría él hacer, o sea, para hacer sus lociones, sus perfumes. Espérame. Ay. Él se caracterizaba por oler a ¿De nada. dónde? Una que dice baños, suba al taco. Era una persona que se caracterizaba por no oler nada, sino solo tener el olor corporal. Aparte era un sistema inmunitario, unas defensas biológicas fuera de lo común. Es un ser humano de la época, aunque también pues sobrepasa el aspecto físico y de baja estatura. Él era más que todo, o sea, él no sentía así como olores. A él le empezó a traer el olor de una muchacha en la cual, o sea, él la vio y nada más, o sea, con arrimarse a ella, le gustó como la esencia que tenía ella, o sea, cada persona tiene su esencia. Entonces, a él le llamó mucho la atención la esencia que él tenía, la esencia de la muchacha que ella tenía. Cuando él empezó a crear sus perfumes, él lo que hacía era envolver a las muchachas en una tela blanca y o sea, las metía dentro de un cajón grande de agua, después las sacaba y las envolvía. Saraí, espérate. Dime. Perdóname que te interrumpa, es que ya ahí creo que te pasaste al resumen, entonces pues vamos, es como en características. Lo que pasa es que empezaste como con características del autor y ahora estás hablando en sí del personaje, entonces espera porque nos revuelves los temas, ¿sí? No sé si alguno quiere acotar otra característica como tal del autor o ya de la obra. Yo tengo una característica de la novela. Dice que fue criticada porque es de uso pastiche para la creación de esta novela. El pastiche consiste en una composición basada en obras anteriores, entonces que puede retomar fragmentos, elementos determinados o características de obras y combinarlos de forma de impresión para hacer quedar de forma independiente. Entonces, digamos que, según lo que leí, digamos que esta obra literaria había tomado como partes de otras obras, las había unido y había creado la novela del perfume. Pero digamos que eso se considera
una clase como una clase de forma de escribir, pues que digamos que muchos autores no están de acuerdo porque se puede considerar como un plagio, pero pues digamos que nunca, pues según lo que leía, ha generado mayor conflicto. Wendy. Yo encontré que él escribe, que lo que él escribe se basa en el realismo mágico. También dice que una característica es que todo lo que él escribe guía en torno a la opresión y a la obsesión hacia el hombre. Que todo se caracteriza por plasmar a personajes que son deshumanizados totalmente. Sí, para complementar eso que dice Wendy, yo encontré que el autor, no sé si en algún momento alguno ha leído o ha escuchado cómo hicieron la película de Coco. Entonces este autor, digamos que hizo algo parecido y él se centró en mucho cómo era en esa época Francia como tal, o sea, ya vamos a realismo. Entonces se basó mucho, por ejemplo, en cómo era que en los orfanatos cuidaban los niños, cómo estaba el país como tal a nivel ecológico. Entonces por eso se dice, cuando Saraí nos contó que olía muy mal, entonces él se basó mucho en cómo estaba el orden social en Francia, cómo estaba todo este tema del medio ambiente, y por eso es que cuentan al principio de la historia que él fue cuidado por una persona que como tal era muy deshumanizada, como lo decía Wendy. Entonces, digamos que está basado mucho, podría decirse que a cosas reales como eran en esa época en Francia. Gracias, Paola. Bueno, no sé si alguien más tenga sobre la novela características. Sofía. Pues para complementar, ¿no? Pues yo busqué y decía que la novela fue publicada después de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo en el que las potencias alemanas variaban ligeramente su forma de gobierno y pues estaban marcados los pensamientos comunistas y el nazismo. Y pues la novela se trata como de contextualizar en un estado en el que la pobreza o la riqueza extremas, ¿no? Entonces estaba muy marcada, o era muy pobre o ya era muy rico. También pues busqué que en la portada del libro, en la mayoría de los ejemplares del libro, se muestra la imagen en detalle de la pintura de Júpiter y Antíope de Jean Antoine, y pues que representa como la axila desnuda de Antíope, que es la mujer, simboliza la seducción por medio del olor corporal. Gracias, Sofía. Complementando lo que dices, digamos que también encontré que cuando él hizo el escrito, se lo envió al editor que se llama Diógenes, o sea, el despacho mítico del editor Diógenes, Patrick Kidd. Dice que él le envió el manuscrito, él lo leyó y que, digamos, hizo como unos comentarios sobre el libro, y muchas editoriales quisieron publicar el libro. Entonces, Kidd aprovechó el interés para fijar unas condiciones inusuales de la industria, como imponer por contrato que la portada siempre fuera la misma, que es la que tú indicabas, que es la de el cuadro de Júpiter y Antíope de Anthony Watteau. Entonces, digamos que se supone que todos los libros del perfume deben tener la misma portada. Martín. No sé si ya hayan dicho eso, pero bueno, va. En la obra del autor se empeña en presentar a París como una ciudad de contraste, alejada del glamour, que podía ser conocida por los olores de su gente, donde el perfume es solamente una máscara. Gracias, Martín. Creo que podemos de pronto dar por cerrada la clasificación de la novela. Seguiríamos con los personajes. Liliana. ¿Alguno que no haya hablado? Buenos días.
Dice que los personajes más relevantes de esta novela, El perfume, la historia de un asesino, que le dan el verdadero sentido a la trama que sigue el autor, que en este caso es la historia completa de un niño que nació en las peores condiciones, logra sobrevivir gracias al don de captar mejor los olores que nadie. Ese don olfativo determinará todo el curso de su vida hasta su muerte. Entonces, entre los personajes tenemos a la madre del protagonista del perfume, una joven vendedora de pescado, que muere acusada de infanticidio por la muerte de los 4 anteriores hermanos de Grenoble. El asesino, pues que es el asesino de las 26 vírgenes. Está Jean Boussier, la primera madre sustituta, lo amamantó durante unos meses y luego lo devolvió porque creer que era un pequeño demonio al no tener ningún olor. Está el padre monje a cargo del convento de Saint-Merry y de pagarle a las nodrizas madre o madres sustitutas por el cuidado de Jean Baptiste. Está la Madame Gaillard, la última nodriza del protagonista del perfume. Está también Monsieur Grimal, curtidor y primer empleador del protagonista. Está... ¿Ya? Gracias. Okay. Saray Rojas. Saraya. Saraya. Sí, perdón. yo voy a hablar, no te preocupes, ya estoy acostumbrada. Voy a hablar más específicamente del personaje principal, es Jean-Baptiste Grenoble, es el protagonista de la novela, es presentado como un genio que carece de humanidad, su genialidad está en el don de su sentido del olfato, frecuentemente es comparado con un insecto que genera asco, específicamente con una garrapata que por su instinto de supervivencia vive agazapada, esperando inmóvil la oportunidad de que llegue algún animalito para chupar su sangre y sobrevivir de esta manera. Como dijo Paula, este personaje tuvo inspiración por 2 personajes históricos, el perfumista francés Paul Grenoble, que fue conocido por su casa de perfumes en 1879, y el asesino serial español Manuel Blanco Roma Santa, quien asesinó a mujeres y a sus hijos y para extraer grasa corporal para elaborar jabones. Gracias. Sebastián Borges. Yo puedo aportar con 3 personajes más que faltaron. Sí. Domingue, que fue el acusado por los asesinatos de las doncellas encontradas. La Madame Arnulfi, la propietaria del laboratorio donde aprendió Diana las principales estrategias de las fragancias de los perfumes. Y la madre de Jean, que muere decapitada luego de ser acusada por los asesinatos de infantes. Aunque creo que sea ya la Jean. Gracias. Sebastián, ¿cierto? Perdóname. Sí, ahora sí. Yo quiero hablar sobre Joseph Baldini. Bueno, él primero que todo fue uno de los primeros que le dio trabajo allá al personaje principal como tal por el don que él tenía. También él es un reconocido perfumista. Él es italiano, aunque pues obviamente está residiendo en París. Y lo interesante de él es que él es, como perfumista, él es un fracaso porque él no puede hacer olores agradables. Aún así, él es muy reconocido por sus perfumes. Y cuando llega el personaje principal, que siempre se me olvida el nombre, qué pena, el progreso de él aumenta muchísimo por los olores que él sí puede crear. Gracias, Sebastián. Daniela Villamizar. Yo voy a complementar un poco sobre la descripción de la mamá. Dice que era una mujer muy bonita, de unos 25 años, quien acostumbraba a dar a luz
a sus hijos en un puesto de pescado con el fin de que murieran allí. En su último parto tiene a Grenoble, el cual, él fue con el fuerte, o sea, él tuvo como el sexo más fuerte hacia el nacer, y esto pone en evidencia a su madre, y la policía pues se la lleva y luego es decapitada por sus múltiples infanticidios. Gracias, Daniela. Wendy, Tatiana. Yo quiero hablar sobre la Madame Kayar. Bueno, ella es la institutriz encargada del orfanato donde Grenoble vive sus primeros 8 años. Ella, a diferencia del niño, estaba carente del sentido del olfato. Era una mujer muy fría y carente de muchas emociones. Limitaba las atenciones de los niños a suplir sus necesidades sin expresar ningún afecto hacia ellos. Ella muere con su esposo en un hospital. Otro de los personajes es Grimal. Es el hombre que compró a Grenoble por 15 francos a la madame, o sea, la institutriz. Su profesión era curtidor de cueros, era un hombre cruel y desalmado y compró al niño para realizar las tareas más pesadas en esa labor. Gracias, Wendy. Juana Valentina. Yo voy a hablar de la Madame Gaillard y Grimard. La Madame es quien cuida de Gregor. Gregor en francés significa rana. Hasta los 8 años no tiene sentido del olfato. Es una mujer fría que no puede sentir ninguna emoción ni las agradabilidades de las personas. Trata a todos los niños con maldad y no cumple con las necesidades básicas. Grimal es un cortador de cueros, se encarga de Gregor después de los 8 años. Es un hombre despiadado, capaz de matar a su aprendiz ante la menor muestra de desobediencia. Considera que el valor de Gregor es equivalente al de un animal, o sea que no valía casi nada. Ya pueden ser. Gracias, Juan. Entonces, digamos que ya tenemos los personajes de Jean Bastien, Madame Guillard, Grimal, Giuseppe Baldini. Giuseppe. Giuseppe Baldini. Tenemos a Madame Arnulfi y Dominique Drout. No sé si alguien tenga adicional. Yo tengo a Laure Richis, que es la joven y virginal doncella pelirroja poseedora de la esencia clave para crear el perfume con que Grenoble denominaría al pueblo. Fue la última en ser asesinada. Gracias, Lili. Fernanda. Yo tengo como algunos comentarios de los autores. ¿Puedo intervenir ya o espero a que terminen de leer? Para complementar eso que dijo Liliana, ella es la hija de Anthony Ritchie y él se dio cuenta de cómo estaba, o sea, como de la metodología que estaba llevando Jan y se dio cuenta de que su hija era la última para terminar el perfume que estaba haciendo. Entonces él se obsesiona por protegerla y la encierra y todo, y finalmente él llega a donde está la chica. Es otro de los personajes. Tengo también a una que no han nombrado, que está Marqués de la Taille. Es un marqués retirado de la corte de Versalles para dedicarse a la ciencia, que quería crear un fluido vital y para esto buscaba comprobar la teoría de que la Tierra y los objetos terrestres tenían veneno, mientras que el aire y los objetos alejados de la Tierra, como las aves y las montañas más altas, tenían sustancias sanadoras. No sé cuántos personajes llevamos, Moni. Llevamos ya 10. En este momento llevamos los 10. Acá aparece otro que es el alcalde de Pierrefort,
Está también Brunet y Chenier. ¿Tienes de pronto, Wendy? Dime. Para complementar eso que dijo Paola sobre el Marqués de la Tailée, él lo que quería hacer era un fluido letal. Entonces, este fluido letal lo comprueba gracias a Grenoble, que pues prácticamente fue él el que le dio las ideas y la contemplación para poder lograr este experimento. Muchas gracias, Wendy. Brian. Sí, no sé si ya hablaron del padre Terrier. ¿No? Pero cuéntanos. Pues dice que era un monje calvo de como de algunos 50 años que olía ligeramente a vinagre. Y pues que él fue el que entregó al personaje principal, a Grenoble, a la Madame Gaillard. Muchas gracias, Brian. Lili. ¿Algo más que queda con la mano? ¿Alguien de pronto que quiera complementar algo más de los personajes, que tenga algo adicional? ¿Alguno, no sé, de pronto quiera clasificarlos en cuáles son los principales y cuáles son los secundarios? Yo. Anda, cuéntanos. Fernanda. Entre los principales está Jean-Baptiste, Anthony Richis y Laure. Y entre los secundarios está Giuseppe Baldini, la madre de Jean, Madame Gaillard, Dominique, Madame Arnulfi y ya. Esos son los que tengo clasificados. Gracias, Fernanda. Yo creo que con esto ya podemos concluir el tema de los personajes, si te parece. Tengo algo aparte que son algunos comentarios de los autores. ¿De los autores o de los personajes? De los personajes. Perdón, es que así aparece, profe. Bueno, dice generalmente la historia de los personajes que el autor ha querido plasmar en el contenido de la novela, El perfume, enfoca principalmente al personaje de un asesino. El dramaturgo expresa la historia que concierne al mismo individuo asesino y este permite que le dé como un auténtico sentido a la trama. Otro es que, bueno, por otra parte, la mamá del protagonista es descrita o presentada como una mujer joven que se dedica a la venta de pescados. La trama presenta que es acusada de infanticidio por los hechos de la muerte de 4 hermanos, perdón, quien presuntamente era el asesino de más de 25 muchachas vírgenes. Por otro lado, el protagonista de esta novela tenía como principal objetivo lograr tener el máximo desarrollo del sentido del olfato que existiere en el mundo, todo ello con su afán desmedido de obtener lo que había propuesto pues, en la novela. Gracias, Fernanda. Brian y Daniela. Brian, dinos. Brian. Brian. Yo creo pues podemos dar por concluido, digamos, el tema de personajes y seguimos con el resumen del libro. Mónica, ¿puedo terminar de complementar lo que dijo Fernanda, por favor? Sí, claro, dale. Cuéntanos. Bueno, por otro lado, el escritor de la novela crea el personaje Jean Bussy, quien la identifica como la primera madre sucesora de Greonu, yo no sé qué. Y entonces le dio de amamantar por varios meses hasta el día que él observa en la criatura algo extraño y toma la decisión de entregarlo, ya que tenía habilidades raras y esto la lleva a pensar que era un pequeño demonio
porque sucedía que él no tenía ningún tipo de olor. De esa manera, la madame fue la última nana del actor principal y el tiempo pasó y el protagonista empezó a buscar empleo donde pudiera ser contratado. Otro personaje que resultó muy importante, diríamos que es fundamental, y es Laure, la joven pelirroja de sonrisa radiante. El asesino, cuando percibió el olor que ella poseía, era lo que necesitaba para lograr su gran objetivo. El olor a ciruelas la trajo hacia ella y lo cautivó, impregnando todos sus sentidos. Él sabía que eran las ciruelas lo que lo sedujo hasta enloquecer y matarla. Gracias, Dani. Juana, ¿quieres complementar algo más de personajes? No, sería ya para el resumen. ¿Sí Entonces, puedo comenzar? iniciamos con el resumen. Sí, claro. Juana, dale. Bueno, entonces sería así. Gregor creció en un hogar para niños huérfanos. Hasta los 8 años bajo el cuidado de la Madame Gaillard. Ella lo entregó a un cruel cortador de cueros que pone a Gregor a cargo de los trabajos más peligrosos. Una noche, durante la celebración anual en honor a la pasión del rey, Gregor percibe un aroma perfecto. Lo sigue hasta la Ruelle Maraíso, donde encuentra a su primera víctima, una joven adolescente pelirroja, excepcionalmente bella, que se encuentra quitando las semillas de una ciruela amarillas. Grenol la asesina para poder poseer su aroma. El protagonista, consciente de su talento único, decide trabajar el perfume. Llama la atención del perfume más prestigioso de París, Baldini. Bajo Baldini, Grenol aprende los procesos químicos para destilar y materializar el perfume. Gracias, Luego Juana. A ver, gracias. Dime. Ese es el inicio, ¿verdad? Sí, señora. Gracias. Espérame, mientras alguien más participa. Wendy, Tatiana. Wendy. Bueno, sí, pues yo encontré pues que prácticamente se dividía en 4 partes el resumen, que ya lo habíamos dicho al principio, entonces pues quiero empezar con la primera. Entonces en esta primera parte, el autor del perfume relata cómo es el nacimiento y lugar donde el niño Grenol empieza su vida. Todo comienza el 17 de junio de 1738 en uno de los peores lugares de París, donde el escritor describe la ciudad como el lugar donde el hedor se convertía en infernal. Entonces, su madre, una mujer cruel, sin alma aparente de 25 años de edad, quien trabajaba en un puesto de pescado, da a luz a su quinto hijo. Es aquí donde nuestro protagonista principal recibe su primer rechazo, ya que ella pensaba dejarlo morir entre vísceras y desperdicios. Pero es descubierta gracias a su llanto, ocasionando que las autoridades la descubran y la juzguen posteriormente, la sentencien a morir en la horca. A partir de este momento comienza la odisea de Grenouille, quien deambula por varios orfanatos siendo rechazado por las nodrizas, ya que según ellas el niño carecía de olor y alegaban que era demasiado extraño. Luego de tal rechazo y a petición del padre Terriel, Madame, que era la institutriz, una mujer incapaz de percibir olores y sentir emociones, extrañamente muy parecida y a la vez muy distinta a él, lo acoge en su institución con la condición de que el convento de Saint Mary pague una cuota anual por su custodia. No sé si alguien quiera seguir o pues puedo seguir. Pues, espérame, Wendy, gracias. Vale. Daniela. Ay, no, yo no, dejé fue la mano levantada. Ah, perdón. Sara, sigue. Sí, pues es que como dijo mi compañera, el resumen se divide en partes, pues quería hablar de la segunda parte, no sé o si ella quiere terminar la primera. Daniela, tú estabas... Ah, no, mentiras.
Creo que era Wendy. Wendy. Si quieres, Bueno. a la primera parte para que pueda Saray seguir con la segunda. Entonces, el tiempo que él duró en su permanencia en el orfanato crece como un marginado, los otros huérfanos lo repudian sin saber él exactamente el por qué lo hacían. Llegan al extremo de intentar en varias oportunidades quitarle hasta la vida. En esta etapa comienza a percibir un mundo lleno de olores que solo él podía sentir, pudiendo grabar en su memoria cada uno de ellos, incluso sin conocer el nombre del objeto cuyo olor descubría. Teniendo 8 años de edad, Grenouille se entregó en venta a un hombre cruel llamado Grimal, ya que Madame empieza a temer por la conducta extraña del niño. Además de que ya no estaba recibiendo pensión alguna por él, y esto le dificultaba mucho su permanencia y mantenimiento dentro de su orfanato. Grimal era un curtidor de cueros y desde el momento que percibió a Grenouille le encargó las tareas más difíciles y peligrosas de este oficio. La relación laboral entre ellos se extiende por 7 años. Durante esta temporada al joven se le presentan muchas dificultades, tanto en la rudeza de trabajo como por las enfermedades y condiciones insalubres propias de esa época en la ciudad de París. Nada de esto logra derribar. La supervivencia y experiencia lo convierte en una persona fuerte y de valor para las labores del oficio. Es por ello que Grimal decide otorgarle a Grenouille espacio y tiempo, oportunidad que aprovecha para descubrir y experimentar los olores de la ciudad. Durante la celebración de la posesión del trono del rey, Grenouille decide explorar los diversos olores que emanan de la ciudad, aprovechando la concentración de personas que provocan la aparición de una gran cantidad de aromas. Entre tantas esencias, el joven logra percibir uno que no se iguala a ningún otro que haya sentido. Se abre paso por la multitud y alcanza a llegar hasta Rue de Marais, donde consigue a una joven no mucho menor que él, hermosa y pelirroja. La inocente preparaba ciruelas, deseoso de sentir y disfrutar el aroma de la sujeta hasta asfixiarla, casi como intentarlo extraer el olor desde su esencia. Grenouille tenía solo 15 años y su cruel acción solo despertó el deseo de jamás olvidar aquel aroma. Una de las obligaciones de Grenouille es llevar unas pieles a donde Baldini, un perfumista italiano de la época, por lo que toma la oportunidad para demostrarle sus talentos. Logra crear una dúplica del mejor perfume que existe en París y no conforme con eso, consigue mejorarlo en una gran proporción, partiendo de aceites y esencias que el perfumista tenía reservado en su taller. A raíz de esto sucede, Baldini decide comprar a Grenouille, ya que está seguro de que él podría aprovechar y pulir sus talentos en gran medida. El joven no desperdicia la oportunidad y durante 3 años aprende este nuevo oficio. Sin embargo, empieza a sentir decepción y frustración porque los olores con los que trabajaban para crear las esencias perfumadas solo eran extraídos de las flores. Para él no resultaba suficiente esto. Entonces Grenouille siente la necesidad de aprender más, por lo que Baldini le escribe una carta de recomendación y le permite partir hacia la región de la Provenza. Allí desarrollaron otras técnicas y logran obtener aromas distintos a las esencias florales. Listo, ya queda la segunda parte. Bueno, Gregor comienza a seguir un nuevo camino acompañado de una nueva meta, aprender y desarrollar nuevas técnicas que le ayuden a seguir su objetivo. Su más grande obsesión, obtener ese perfume, aroma que demanda aquella joven. En su vida decide vivir una forma huraña y esquiva, evitando los poblados, las personas. Huraña. Sí, profe. Ok. Huraña. Las personas y el día. Su olfato se conduce a las montañas y empieza a conocer olores provenientes de la naturaleza en su aventura. Encuentra una nueva cueva en Plou du Comtat, donde pasa 7 años viviendo de la naturaleza propia, creando su propio mundo compuesto únicamente de todos los olores que conoce, sobre todo el amando de aquella joven pelirroja. Se da cuenta que no puede percibir ningún olor característico de sí mismo, algo que le resulta inexplicable. Esto le hace salir de golpe de ese mundo que creó
y que solo existía en su imaginación. Luego de tanto tiempo decide retomar el rumbo que lleva. Llega a una ciudad y su aspecto desplegó perdón, la venta sospecha y curiosidad de los habitantes, por lo que inventa la historia de unos bandidos que lo tenían cautivo en una cueva. Allí conoce la marqués de la Taylor Spanish, quien desarrolló una tesis a lo que llamaba fluido letal, lo cual describía según el autor. Y Albert Gregor se puso que decidía estar totalmente contaminando y sería la oportunidad perfecta para estudiarlo y demostrar su teoría, por lo que decide tomarlo como su pupilo. Gregor decide aprovechar la oportunidad con el permiso de la marqués, crear un perfume, uno muy peculiar, ya que tenía la función de simular el olor de humano, con el fin de poder integrarse dentro de la sociedad. Esta novedad lo incita a continuar con su camino hacia la ciudad Grace. Gracias, Sara. Sofía. Bueno, ahí empieza la tercera parte del libro, que es cuando él pues, se llega a Grace, empieza a explorar todos los olores de la ciudad y descubre una fragancia que le recuerda pues, a la muchacha pelirroja de París. Él empieza con su descubrimiento y se da cuenta de que esta muchacha que le recuerda ese olor se llama Laura Richie, pero pues él la espera como un tiempo a que ella como que crezca más y pues para poder conservar su fragancia. Él se emplea bajo unas condiciones miserables en el taller de la viuda Madame Arnulfi, dirigido por su amante Drew, el capataz. Allí aprendió una nueva manera de obtener el alma olorosa de las flores, impregnándolas con una grasa animal fundida a la que más tarde se le añade alcohol y se lava para obtener el aceite esencial. A través de este procedimiento, Grenouille descubre que es posible retener el olor de los más variados objetos o seres. Entonces ahí es cuando empieza a buscar a las jóvenes y a cometer los crímenes. Entonces asesina a 24 jóvenes y pues empiezan como en la ciudad a averiguar quién era el que estaba haciendo estos, pues cometiendo los crímenes. Entonces pues condenan como a una persona que supuestamente dicen que él es el culpable, pero pues resulta que él no es. Entonces el que se da cuenta de esto, de que todavía el que había cometido los asesinatos seguía suelto, pues es el papá de Laure, y pues él como que se lleva a su hija a un lugar apartado de la ciudad para que pues, no la pueda encontrar el asesino. Gracias, Sofía. Sara. Bueno, la cuarta parte. Dice que Grenouille emprende un nuevo camino, otra vez a medianoche, evitando los caminos principales, viendo a través de la naturaleza, quería llegar a la ciudad que lo vio nacer, la ciudad de París, y morir. Una vez allí se dirige al mercado donde nació, aquel lugar lleno de olores putrefactos y personas miserables, muchos de ellos asesinos y desalmados como lo fue su madre y como va a ser. Nadie nota su presencia, pasa desapercibido, pues lo ven como uno más de ellos. Sin más propósito en su vida, se lanza su tan preciado perfume, quedando impregnado totalmente de aquella embriagante fragancia, que todos aquellos que están ahí lo rodean y se percatan del olor y la sensación que les produce, los hace creer que están en presencia de un ángel, lo rodean y todos quieren sentirlo. Tanto así que todos quieren un pedazo de él y en medio del frenesí y el deseo comienzan a desgarrar su piel y huesos hasta que no queda nada de Grenouille. Gracias, Sara. Wendy. Para complementar la tercera parte, pues que es como la parte más importante, después de que el padre lleva a Richie para salvarle su vida, a pesar de que se la llevó tan lejos, el olor es tan fuerte que él llega hasta allá. Entonces, el dueño de la posada donde se alojaba la última víctima pudo identificarlo y dar la descripción a las autoridades, por lo que este es detenido.
encuentran en su cabaña la evidencia suficiente para juzgarlo y sentenciarlo a una muerte lenta. Pero antes de esto, él logra crear su cometido, que era crear su fragancia, y decide usarla al momento de su ejecución. Irónicamente, pues las personas que acudieron a ver esto piden que le perdonen la vida porque están ebrios por el aroma de Grenoble. Frenéticos y apasionados por aquel olor, sin poder controlarse, se hunden en una orgía. Grenoble, quien jamás sintió emoción alguna, se siente confundido por la demostración de amor que le están dando los habitantes de la ciudad y por primera vez experimenta una sensación, y esa es decepción. Se da cuenta de que el odio es el único sentimiento que conoce y es el único con el que quiere vivir. Gracias, Wendy. Sarai. Pues quería agregar más como un estudio del libro que dice que la novela está estructurada y dividida en 4 partes y se desarrolló en Francia, donde el autor explica a lo largo de cada vida de Gregor desde un momento de su nacimiento hasta el día de su muerte. Patrick se encarga de descubrir los olores de una forma casi perfecta, lo que hace que la imaginación del lector fluya más fácil. El escritor busca destacar problemas propios que se vivan en la época. Incluye constantemente las palabras apestoso y hedor. Esto es con el fin de describir los sentimientos de aquel ciclo producida. Desde el inicio nos adelantan que es una novela de amor y que por lo contrario lo espera el lector. Varias páginas llenas de crueldad y aberración. A lo largo de su narración parece que nos busca influenciar para rechazar a su protagonista. Gracias, Sarai. Vemos que podemos ver de que la historia sí está en 4 partes. La primera parte es la de los años de infancia y adolescencia de él. La segunda es como su estadía en la cueva y lo que va atrás de eso. Como cuando llega con la Marqués. La tercera ya es como los asesinatos y la cuarta parte es cuando él muere. Yo tengo para agregar que la primera parte pues se divide del capítulo 1 al 22, que como lo decían, corresponde a la infancia de Gromby hasta su aprendizaje con Baldini. En ese momento deja París para viajar a Grace y abarca 18 años desde 1738 hasta 1756, los que pasa completamente en París. ¿Sí? En la segunda parte dice que es del capítulo 23 al 34. Gromby se aísla en las montañas para luego encontrarse con el marqués y retomar su viaje a Grace. Abarca 7 años que se desarrollan principalmente en los montes de Cantal. Y en la tercera parte queda, ya abarca el capítulo desde el 35 al 50, en donde ya llega a Grace, mata a las jóvenes más bellas de la ciudad, incluyendo a Laura, para poder concretar su plan del perfume perfecto, y en esto se toma 3 años. Y ya por último la cuarta parte, que es el capítulo 51, que corresponde al regreso de él de París, y muere porque pues su finalidad como tal era crear el perfume del amor. También en el libro nos cuentan primeramente cómo él descubre sacar la esencia de una chica, que primero él ve que las pueden sacar como de las flores, de algo que no era un ser humano, ¿me va a entender? Entonces es cuando él empieza a probar y empiezan a encontrar a las primeras víctimas, que es a las que no les logra extraer nada. Hay una parte en la que escriben que él decide contratar a una prostituta, y en lugar de tener relaciones con ella, él empieza a hacer el procedimiento con ella ahí y la empieza a untar de toda la grasa y todo esto, y ella le dice que él es muy raro. Y el olor de esas cosas a ella le empiezan a dar como asco y le empieza a dar miedo cuando él empieza a sacar todos los materiales para extraerle. Entonces es ahí cuando él decide que para poder sacar los olores de cada chica tiene que matarlas, porque en vida ninguna se va a dejar.
Gracias, Paula. Quería preguntarle si de pronto alguno ha visto la película. Sí, yo. ¿Cómo comparas la película con el libro, digamos, con lo que llevamos del libro? Sara. Pues lo que pues tiene, o sea, sí se parecen, pero nada comparado con el libro. La verdad, en el libro se le mete más suspenso, más emoción. Habla específicamente más sobre el protagonista. En la película muestran cómo él empezó, no muestran como tal los rechazos de lo que dice el libro. En el libro habla de que él mata. En la película muestran literalmente que lo hace, pero lo que yo explicaba hace rato, de que él envuelve a las mujeres en una tela blanca. En el libro no lo habla, no lo dice. Él solo dicen que él las mata, las asesina. O sea, me gusta más el libro, tiene más, ¿cómo lo puedo explicar? Tiene como más perspectiva de lo que, o sea, algo más realista se puede decir. Digamos que yo observé que en la película, digamos, cada vez que él dejaba a una de las personas que lo cuidaron o con las que convivió, esas personas morían. Entonces, digamos que cuando pues su mamá lo dejó, ella fue acá. Cuando, digamos, el señor de los perfumes, se me escapa el nombre en este momento, en la película muestran que está como sobre un risco. Cuando él decide irse y le deja muchas de las fórmulas de los perfumes, la casa se derrumba y él muere. Y así pasa con todos los que él muere con la esposa. Sí, exacto. Entonces, digamos que después de que él se va de los sitios donde lo cuidaron o de las personas con las que tuvo contacto, todas estas personas morían. Wendy, ¿quieres aportar algo más? No, se quedó con la mano. Lili. Yo sí, algo como sobre el análisis. Ok, pues sí, pues yo creo que ya terminamos el resumen. Espera, ¿alguien más sobre el resumen de pronto que quiera participar? Listo, Lili, dale con el análisis. Bueno, dice el análisis, la novela del perfume está conformada por 4 partes que se integran en 51 capítulos, con más de 200 páginas. En su primera parte nos relata la niñez de Grenoble, el protagonista de la novela. También nos hace ver cómo el mal olor que hiede está presente en todo el orden social de Francia, en donde desde el más pobre hasta la majestad del rey y la reina viven en un constante mal olor. El argumento recurrente del perfume es el olor. Como ese tema, durante toda la novela llegamos a ver la importancia que tiene el sentido del olfato en nuestras vidas. Sin él, seguramente no llegaríamos a amar a determinadas personas o fijarnos en ella porque sobre las demás, o fijarnos en ella por sobre las demás. Sin el olor no tendrían mayor gusto las comidas. Con esta novela llegamos a conocer parte de los inicios de la industria del perfume en la región europea desde el siglo XVIII. Desea otra historia de la literatura universal. Bueno, eso no. En esta novela, El perfume, se recrean las condiciones desprovistas de toda bondad, donde se cuidaban y crecían los niños huérfanos, como eran considerados mercancías, por quienes debían velar por su protección social, y como luego de apenas haber crecido eran explotadas por empleadores sin escrúpulos, circunstancias que hicieron del protagonista del perfume un ser sin afecto o simpatía por nadie. Dice que la novela El perfume se encuadra en los géneros de suspenso, psicología, terror y ficción, aunque también se incluye como novela negra por los elementos de persecución de que es objeto el personaje principal por las autoridades de la ciudad donde se desarrollan los diferentes crímenes, además de haber pasado su niñez entre mafiosos, traficantes de niños y esclavos en Francia, sumida de la miseria, el materialismo y la corrupción.
El escritor Patrick Süskind, en su novela El perfume, nos narra la vida de un ser nacido con la singular habilidad de percibir todo tipo de olores, un don que desde los inicios de su historia lo convertirá en verdadero sobreviviente, pero también le traerá grandes desgracias. El personaje central de esta novela se llama Jean-Baptiste Grimnold, nace en la capital de Francia. Entonces, señora. Jean-Baptiste Grenoble. Jean-Baptiste Grenoble. Jean-Baptiste. Baptiste, como de Bautista. Baptiste. Ok. Nace en la capital de Francia, en la entonces prometedora París, una ciudad sin el brillo de la actual. Bueno, también dice, bueno, hasta ahí. Gracias, Lili. Fernanda. Bueno, yo sigo con el análisis. Bueno, entonces la trama y la narración de la novela, ya como lo habíamos dicho, está dividido en 4 partes. Estos se componen de 51 capítulos y estos 51 capítulos se encuentran distribuidos en 200 páginas aproximadamente. La novela en su primer fragmento nos cuenta la infancia de Grenier, del intérprete de la novela como primera persona. Del mismo modo, nos descubre cómo se produce el mal olor, lo que contamina está presente en todo lo que comprende el orden social de Francia. Según el autor, el desagradable olor ha invadido a todas las regiones de la ciudad. Como podemos notar, el argumento periódico del perfume se destaca en ser el olor que se caracteriza durante toda la trama de la novela. Alcanzamos a mirar la importancia que adquiere el sentido del olfato en nosotros mismos, ya que sin este probablemente no conseguiremos amar a determinada persona o precisar en ella particularmente sobre las restantes. Creo que Daniela va a seguir con eso. Gracias. Daniela. Sí, es bueno mencionar que en esta novela perfume en esta novela el perfume se deleitaban en las oportunidades carentes de toda compasión en los lugares donde crecían y cuidaban niños abandonados. Igualmente, en esos días eran calificados como simples mercancías por aquellos que estaban obligados a verla por su defensa social. Como era de esperarse, las consecuencias resultó fue en el protagonista y fueron que terminara siendo un individuo sin afecto ni empatía. Te perdimos. ¿Leo de nuevo? Llegamos hasta cuando dijiste empatía y de ahí no te escuchamos más. Bueno, dice que él se convirtió en una persona sin empatía por las demás personas. Y ya. Ok. ¿Alguno quiere acotar algo más? Falta Saraya. Yo iba a hablar sobre que en el perfume se desarrolla en torno a la relación entre el olor y el espíritu o el alma. Desde el inicio, el padre Thierry plantea la teoría primitiva de que por medio del olor de la sangre los cavernícolas podían reconocer si se trataba de un amigo o un enemigo. Más adelante se describe como Grenoble percibe con el olfato a Grimal y con esto sabe que se tiene que atener con él porque él podría ser capaz de matarlo a palos. Se presenta entonces una teoría que establece que el aroma es un signo de carácter moral del personaje y por tanto del alma. En contraposición, las mujeres asesinadas tienen un carácter angelical, generan amor y buena belleza. En este sentido, el poder de la creación de un perfume consiste precisamente en su capacidad de crear olores que están asociados al alma y a las emociones, el amor, la infancia, la primera cita, así como en su capacidad de reprimir recuerdos y recrearlos. Ya. Gracias, Ana. No sé de pronto quién nos quiera colaborar de pronto con el punto de vista, digamos, desde nosotros hacia la novela. ¿Right?
Sarai tiene la mano levantada. Y no sé si Brian, porque lo veo hace rato con la manito, pero no sé si es que se le olvidó bajarla o que quiere participar en esta parte. Digamos que si uno mira desde un punto de vista que le recuerda a uno un aroma, lugares, ¿no? O sea, digamos, uno va por algún campo y uno siente el olor y le trae recuerdos de cosas. Yo me imagino que este hombre, al no tener, digamos, esa sensación de olfato como tal, no de olfato, sino como de sus sentimientos, o sea, no tenía como esos sentimientos claros, pero sí un olfato muy desarrollado. Él sentía como esa, como esa emoción de pronto, con esos aromas tan intensos. Digamos que él buscaba siempre como que completarse con los aromas, y muchas veces, digamos, nosotras las mujeres siempre buscamos el perfume, pero no todos los perfumes nos gustan. Siempre es como un perfume muy puntual o un olor muy puntual que nos gusta y que nos trae muchos recuerdos. Pues no sé, pienso yo. Digamos, a mí específicamente, a mí no me gustan los perfumes dulces, no me parecen como, sea de agrado para mí. Me gustan más los olores como fuertes, se puede decir, pero los dulces me marean. Me recuerdan a los olores de los buses, por eso no me gustan. Más de pronto que quiera participar. Bueno, entonces toca que le den cierre al planteamiento y yo les hago acá una retroalimentación pequeña. Sofía, ya. Pues yo quería decir pues que el autor pues también quería como basarse en que el hecho de tener como cada uno un perfume es como tener como nuestra personalidad marcada, así como de que cada uno tenemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta marcado y pues que es verdad lo que dice Mónica, que cada uno como que tiene un olor o que cada cosa tiene un olor y asimismo pues como que asociamos las cosas al olor que percibimos. A veces como que uno no ha probado algo, pero ya como que sabe más o menos a qué sabe si lo huele, ¿sí? Eso era lo que me parecía pues curioso. Y también lo de, pues a él lo rechazaban era porque no tenía un olor, ¿no? Porque en París pues todo el mundo tiene como su olor y lo que lo hacía diferente a él era que nadie podía saber a qué olía él. Entonces, pues lo rechazaban era porque simplemente no tenía un olor, pero él sí podía percibir de una manera diferente el olor de las otras personas. Eh, y pues que la gente de verdad lo rechazaba mucho simplemente por eso, hasta en el orfanato, los mismos niños pues como que no, no querían compartir con él por esto. Y ya. Bueno, yo tengo para complementar pues ya lo que hemos dicho, que ya después del libro, que después de un tiempo ya fue pues evaluada como el perfume entre una parte de diálogo del conjunto de obras que trabajan sobre la reelaboración como el collage, el palincesto y cuestiones que puede ser considerada como original y pues en esta obra se ve la originalidad de una obra literaria. Ya en eso entonces ya sale la película, que la película salió en 2006, que fue llamada El perfume, la historia de un asesino, que fue dirigida por Tom Tykwer, reconocido también por ser el director de una obra clásica que se llamaba Corre Lola Corre, que salió en 1998. Luego de eso entonces sale la miniserie que sale en 2018, es una novela de Susskind. La novela se usó como inspiración para crear la miniserie alemana El perfume, la cual puede ser vista en Netflix. Trata sobre la investigación de los asesinatos de un grupo de jóvenes
y su conexión con unos estudiantes de medicina, quienes de igual manera que bueno, el protagonista, buscan crear un perfume que permita manipular a otros. Pues ya no sé si Moni quiere pues agregar algo o alguno quiere agregar algo. Gracias, Paola. Pues está Claudia. Yo creo que ya con ella finalizamos. Claudia Borda. Pues yo quería complementar con la información dada. Encontré que el mensaje del autor para la novela es la necesidad de los seres humanos de estar en búsqueda de la identidad personal. Es decir, encontrar aquello que nos considere llenar nuestras vidas a sentirnos más plenos. Yo creo que en la actualidad, como las personas nos conducen por el materialismo, por las cosas superfluas como la fama o el poder. Sin embargo, el autor, como lo habían dicho, nunca quiso la fama ni nada, sino siempre escribía para él. O sea, el enfoque era para él y no más hacia la fama. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que finalizamos. Bueno, muy bien. Entonces, felicitaciones a todos, a Paolita, a Moni, porque además la sorprendí a las dos haciendo una tarea de coordinación con base en un tema específico que era el día de hoy el perfume de Patrick Süskind, con sus personajes, con sus distintas temáticas, muy fácil, digamos, como de analizar, muy llamativa la temática de la novela, así es que pues tenían la oportunidad de participar todos y pues bueno, participaron un buen número de personas. Esto para decirles que cuando se trata de coordinación de grupos, por ejemplo, ¿qué hace el coordinador? El coordinador es el que maneja esa relación entre los intervinientes del grupo y regula la participación colectiva. Esta es una situación que van a tener de aquí en adelante todo el tiempo porque les va a tocar mediar a partir de la coordinación en una serie de trabajos, de temas que sus profesores les van a dejar. Entonces, ¿qué pasa con este trabajo de coordinación? Se logra que todos aprendan juntos. ¿Y por qué van a aprender juntos? Pues porque de todas maneras hay un acercamiento. En la medida en que los coordinadores o los que lideran la gestión están más cerca, un poco más abiertos a manejar la situación, obviamente metodológicamente hay una participación a partir de la distribución de tareas y de la organización de todo lo que vienen a ser las situaciones de carácter común, que fue lo que yo les propuse en el comienzo. Entonces, Paulita y Mónica, entonces miran a ver, y ahí cuando les dije, por favor, pues involucren qué es lo que piensa el grupo acerca de lo que ustedes están haciendo, porque normalmente el coordinador le debe dar apertura al grupo para que el grupo se sienta incluido y se sienta en confianza. Ese papel lo desarrollaron muy bien Paulita y Mónica. Bueno, ¿qué otra cosa? A veces cuando no hay tanto, digamos como tanta apertura, porque tanto Mónica como Paola fueron sumamente sutiles en el manejo, a veces le toca a uno asumir el liderazgo muy impositivo de un coordinador. Entonces, ¿qué suele suceder en estas intervenciones de carácter grupal? Que el líder trata de permear lo que él quiere que se diga y la forma como los hechos se van a desarrollar. Y resulta que a eso hay que tenerle, digamos, como un determinado cuidado, que no fue el caso, porque digo yo que Moni y Paulita son bastante, digamos, sutiles, muy cuidadosas, están pendientes de la labor, más no son invasivas, entonces son unos muy buenos líderes dentro del ejercicio. Entonces, a veces los deseos de los coordinadores pueden prevalecer sobre el deseo general que tiene el grupo, y lo que el grupo debe hacer es tratar de catalizar, digamos, ese tipo de excesos, porque cuando uno plasma en el trabajo solamente la condición de un líder, muy probablemente el trabajo puede fracasar. En este caso, ustedes lo manejaron muy bien, el grupo lo manejó muy bien, aportó, quiso decir, yo lo quiero plantear desde aquí, lo quiero plantear desde acá, quiero participar desde acá. Había un permanente cuidado de las dos
de complementar lo que no se había dicho, que es una de las funciones, por ejemplo, que tiene el coordinador. Entonces, el coordinador de las actividades grupales es fundamental porque debe facilitar el proceso de participación y de comunicación. Eso es completamente claro. Fuera de eso, abre el paso a la canalización de la información, como quien dice, así uno haya tenido la oportunidad de prepararlo o no, debe organizar las ideas para que al final tengamos un muy buen resultado y que exista una construcción de conocimiento en la medida en que se van sacando las, digamos, como las conclusiones. Fuera de eso, los coordinadores son los que permiten hacer apertura. Cuando el coordinador forma parte, primero, por ejemplo, quiere llevar en excesivo liderazgo la presentación de los temas, el grupo se cohíbe y se retracta de participación. En este caso, las coordinadoras lo que hicieron fue abrirle camino a los que querían participar de manera muy democrática y de manera muy sutil. ¿Cuál es el papel de un coordinador? Bueno, primero, crea y fomenta la comunicación. Es fundamental identificar cuáles son las necesidades y cuáles son aquellas situaciones que se van evidenciando y a las que uno como coordinador les debe dar paso. Una de esas funciones, por ejemplo, acá en Zoom, es que cuando uno ve que alguien tiene la mano levantada, le da paso a su intervención. Detectar de manera, digamos, muy clara las señales que el grupo le está enviando. A veces el grupo quiere ir por un lado y el líder quiere ir por otro lado. Entonces el líder tiene la obligación de ser incluyente, pero manejar una ruta para que llegue a un feliz término, digamos, como la presentación. Y al comienzo, por ejemplo, Moni dijo, no, espérate un momentico porque empezamos la caracterización de la presentación de la obra y ya te estás metiendo específicamente con la narración de lo que son las 4 etapas o las 4 partes que tiene el libro, entonces todavía no nos adelantemos. Eso es lícito dentro de la participación del líder, que es el que como que organiza, cataliza y lidera las situaciones. Media, por ejemplo, entre los intervinientes en la medida en que si se presentan discusiones o hay opiniones en contrario, el líder o el coordinador trata de mantener los ánimos controlados sin limitar la participación de las personas. En este caso, por ejemplo, debe visualizar las contradicciones. Si existen posiciones en contrario, necesariamente uno, como debió haber investigado también previamente acerca del tema y debe tener un control, entonces debe llevar por muy buen camino la presentación de todos para mantener ese hilo conductor. Invita al análisis, invita a que situaciones dentro de lo que se está haciendo, digamos, como que puedan pasar. Segundo, que no sé quién se me salió. Julián. Ok, ya leímos la entrada. Y promueve, por ejemplo, que las personas indaguen. Ya eso se trata es cuando yo soy líder, pero vamos a desarrollar un trabajo, todos nos vamos a trabajar y luego traemos las distintas ideas y las distintas investigaciones y los distintos tópicos de los que vamos a hablar y cada quien propone lo que le parece atractivo tratar. Entonces, igual ayuda al reconocimiento de las necesidades de carácter grupal y esas necesidades de carácter grupal están específicamente en lo que el grupo quiere solucionar a partir de esa apertura para el trabajo, digamos, como común. Por otro lado, bueno, eso entonces me parece que es fundamental dentro del trabajo que hicieron muy bien todos los que participaron en la caracterización, en la definición de los personajes, en la explicación de cada una de las 4 partes del libro a partir del resumen, el análisis, la posición crítica. Pues me parece que es excelente, es un libro que hay que leer simplemente también porque se ha considerado un bestseller dentro de todo lo que nosotros hemos encontrado a nivel de literatura universal. No se me olvida que teníamos una tareita pendiente y esa tarea pendiente la teníamos específicamente con... ahora se me olvidó, a ver dónde están los nombres por acá. Ok. La teníamos con Brian y la teníamos con Julián. Con Brian habíamos dejado pendiente, pero ya pues el tiempo se nos agotó y no quisiera invadir el espacio del otro profesor y no creo que en 5 minutos lo vayamos a resolver.
sigue vigente para el día de mañana, antes de iniciar nuestra evaluación, una intervención corta de Brian contándonos las estadísticas de los fallecidos y de los heridos en esta protesta. Y por otro lado, con el tema de Julián sobre definición de dictadura. Entonces, un análisis muy pertinente para saber si realmente lo que acá tenemos es una dictadura o no, pero como Julián lo aseguró, entonces decirle a él cuál es la característica de una dictadura y por qué Colombia está en medio de un gobierno dictatorial. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno. Profe, una pregunta. La evaluación de mañana es oral, pero pues ¿son temas de los que nos has explicado estos días o son de los libros que hemos compartido? Están incluidos los libros y está incluida toda la materia dictada desde el primer día hasta el día de ayer, y las preguntas obviamente se basan en ese contenido. Mañana pues obviamente les voy a dar la metodología. Julián, ¿iba a hacer algún comentario? Sí, pero es una cosa que es lo que dijiste. Yo nunca dije que estamos en una dictadura, que nos vamos a convertir en una. Ah, su merced dijo que nos íbamos a... Bueno, listo. Entonces, corrijo. Y entonces, no has dicho eso, pero vamos a verificar cómo vamos a estar en medio de una dictadura. Muy bien. Entonces, eso tiene unos análisis que obviamente es la justificación de lo que se dice, ¿no? Específicamente. Otra cosa que les... ¿Mañana también hay noticia? No, mañana no tenemos noticia. Mañana no tenemos noticia porque mañana es día de evaluación. Tengo pendiente que mis dos chinitas ganadoras de libros que están fuera de Bogotá me dejen saber a qué dirección les voy a mandar el libro. Y quería preguntarles, como entramos en una situación de alternancia, ¿ustedes fueron programados para visita a la universidad y tienen clase de alternancia o no? Pues hasta el momento, o hablo por mí, no, yo no he sido informada por nada, ni por vía WhatsApp, ni por correo, ni nada. Ok. Pero mira, que respecto a ese tema, a mí mi papá me dijo algo de que a él le había llegado una información, pero no sé por qué medio, de que podíamos estar entrando a partir del 24, o sea, del lunes, algo así, entendí yo. ¿En universitaria no? Ahorita van a haber una reunión. Pues es que están, No ahorita- sé, profe, algo así me dijo él. No, no creo. En universitaria no creo todavía. Pero bueno, esperemos porque no hay ningún pronunciamiento por parte de las directivas. Y lo que pasa es que, ¿cuál es la otra asignatura que ustedes ven junto a esta? Matemática. Ah, seguramente es por lo que ambas asignaturas son teóricas, entonces no tienen ninguna programación. No, es que solamente muy pocas, digamos, asignaturas están programadas para ir un par de fechas antes de que termine este módulo a la universidad. ¿Por qué lo decía? Por el tema de la recogida de los libros de las que ya se ganaron los libros. Entonces, para que me digan si pasan un momentico por universitaria y les dejo con su decano o en qué momento nos encontramos allá y les entrego su libro. Normalmente yo voy hacia entre 12 y 1 de la tarde, los lunes, los miércoles y los viernes. Digamos que ya iría mañana, entonces no sé si alguien quiere ir por su libro mañana, de los que ganaron. Y mañana hago el balance de las participaciones del día de hoy para identificar quién gana el libro. Pues, profe, la verdad, yo te diría que te contesto por correo ahorita más tarde, porque sí tengo entendido que yo tengo que ir hasta la universidad porque el profe cuadró unos días de laboratorio de robótica y me escribió para ir, entonces pues sería ponernos de acuerdo, no sé si de pronto quede mejor entregártelo a él y cuando ya yo pues me encuentre con él me lo entregue. ¿Con porque Alberto? La verdad pues no, sí, Ah, porque la verdad no, pues no estoy segura. Ah, Pero por bueno, eso te listo. digo, te contesto entonces por el correo, ahora que yo me comunico con él y él me defina cuándo hay que ir, porque creo que era hoy, pero me escribió y no, la verdad no me concretó nada, entonces pues te Bueno. estaría avisando si pasó mañana o ya la otra semana.
Bueno, listo. Quedamos entonces pendientes. 10 en punto. Tuvieron que loguearse con su otra clase. Un abrazo. Dios los bendiga. Que les vaya bien. Chao. Chao, profe. Chao. Muchas Chao, gracias. Muy buen papel. Gracias. Chao. Chao, profe.